Buen día a todos mis estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a este proceso que iniciamos el día de hoy de educación virtual. Definitivamente es un nuevo reto, es un reto que tenemos como institución educativa, pero que sé que de la mano de Dios lo vamos a sacar adelante. En el día de hoy vamos a estar compartiendo cómo vamos a desarrollar o cuál va a ser la metodología con la cual vamos a trabajar en el primer tema, que es la introducción al álgebra, lo que son las expresiones algebraicas. Para ello, antes de irnos a la guía, pues yo quisiera hablarles un poquito de qué son las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son eh, es un lenguaje matemático a través del cual nosotros podemos representar situaciones cotidianas, situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria y que nos permiten sacar conclusiones, sacar cálculos, hallar valores desconocidos. Dichos valores desconocidos se representan con letras. A esas letras le vamos a llamar incógnitas o variables. Entonces, el álgebra no es más que utilizar letras para los valores desconocidos, números y los operadores que nos van a indicar las operaciones que hay o las relaciones que hay entre las magnitudes. Un ejemplo muy simple es, por ejemplo, si compramos 5 lápices y 6 borradores, yo podría representar el valor de cada lápiz con la letra A y el valor de cada borrador con la letra B. Entonces, si yo quisiera saber cuál es el costo total que yo me voy a gastar con esta compra, yo tendría que multiplicar 5 por A y luego sumarle el producto de 6 por B. Entonces, nos va a dar una cantidad exacta, nos vamos a evitar hacer estimaciones y nos va a servir de mucho en nuestra vida cotidiana. Entonces, como conclusión, una expresión algebraica es una combinación de letras, de números y de signos de operaciones. Las letras representan cantidades desconocidas y se denominan variables e incógnitas. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir al lenguaje matemático expresiones del lenguaje común, del lenguaje habitual o del lenguaje cotidiano. Normalmente nosotros podemos representar estas variables o incógnitas con cualquier letra minúscula, pero las que más se utilizan son las últimas letras del alfabeto, como es la X, la Y y la Z. A medida que vayamos avanzando en el tema, ustedes se van a dar cuenta que en la web, en los diferentes textos, ustedes van a encontrar como variables generalmente estas letras. Ahora sí, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles la guía que vamos a estar desarrollando. Esta es la guía que vamos a desarrollar. Vamos a hablar un poquito de ella. Esta guía está para entregarla o aparece la fecha de 27, pero tiene un plazo máximo en la plataforma de 30 de abril. Los objetivos o el propósito de esta clase es que usted pueda identificar expresiones numéricas y algebraicas equivalentes, que reconozcamos la importancia de construir expresiones algebraicas para comunicar e interpretar información, que seamos capaces de construir a partir de una expresión algebraica una situación que evidencie cada una de las relaciones entre las magnitudes. Y por supuesto que podamos representar la información que brinda un enunciado o situación por medio de expresiones algebraicas. Para ello vamos a utilizar algunos videos que encontramos en YouTube y también vamos a utilizar unos videos y actividades que se encuentran en la plataforma de Colombia Aprende. Entonces, como primera actividad o como introducción al tema, yo les sugiero o les invito, vamos a visualizar esta situación cotidiana en la cual nosotros podemos
permítame un momentico, podemos visualizar la aplicación de las expresiones algebraicas. Veamos. Dígame, Martínez, usted que es administrador, si la educación es lo más importante para el país, ¿cómo duplicamos el número de estudiantes en esta escuela? Podemos reducir el costo de la matrícula a la mitad e incrementar en un 60% el número de docentes de la escuela. Expresado de otra forma sería 2 por E igual a M sobre 2 más 1,6 por D. Por Dios, Martínez, ¿qué significan todas esas letras? Es muy fácil, señor director. La E son los estudiantes, la M son las matrículas y la D son los docentes. Y usted, señor López, que es economista, ¿cómo incrementamos los ingresos de la empresa sin tener que subir el precio a nuestros clientes? Señor director, yo pienso que si incrementamos en un 40% el servicio de comedor y triplicamos el gasto en publicidad, podemos lograr el objetivo. En otras palabras, mi idea es 2E igual a 1,4S más 3P. Más letras. Ahora sí que no entendí nada. No se inquiete, señor director. La E sigue siendo los estudiantes, la E es el servicio de comedor y la P es el gasto en publicidad. Señor Pérez, usted como representante del gobierno, ¿cómo nos puede ayudar? Pero usted también va a utilizar letras. Nuestro gobierno podría incrementar el número de becas en un 80% y le regalaríamos el doble de sillas que tiene el colegio hoy. 2E igual 1,8B más 2S. Creo que tendré que estudiar el lenguaje algebraico para comunicarme con mi equipo de trabajo. Ok. Bueno, volvamos nuevamente aquí a la guía. Aquí, con este ejemplo podemos ver qué tan útiles pueden ser para nosotros en diferentes situaciones el uso de las expresiones algebraicas, el uso del álgebra. Seguido a esto, vamos a ver dos videos que encontramos en YouTube. Aquí están los enlaces. ¡Hey! ¿Sabías que la palabra álgebra es de origen árabe? Resulta que allá por el siglo IX después de Cristo, los matemáticos persas eran realmente buenos. En álgebra usamos todas las operaciones que ya conoces: suma, resta, multiplicación y división. Pero además de operar con números, también operamos con letras. Tranquilo, vamos a ir paso a paso para que domines la técnica. En principio, podemos usar cualquier letra del abecedario, pero ya sabrás cuál es nuestra favorita. Exacto, la X. La X marca la incógnita, el valor desconocido y que quieres calcular. Pero, ¿dónde he visto yo ese signo antes? ¡Claro! La X del signo de multiplicación. ¡Menudo lío! Oh, no. Esto va a confundir. Esto tienes que marcharte. Sí. No llores. No, está feo. Está feo, no llores. Vale. Ay, fuera. A partir de ahora, el punto será nuestro signo de multiplicación. Ahora, 2 por X lo escribiremos así. O 3 por X, o 9 por X, o lo que quieras. Y sí, también puedes multiplicar dos letras. Por ejemplo, P por X. Además, en álgebra podemos tomar un atajo: quitar el punto. La multiplicación es especial en este sentido. Si no aparece ningún signo en medio, significa que se están multiplicando. ¿Y si empezamos ya a usar el álgebra? Mira, te presento a Lupecio. Lupecio es mi vecino y nadie sabe su edad. Es una incógnita. Vaya, puedo usar la X. Así que de momento Lupecio tiene X años. Recuerda que cuando no sabemos el valor numérico podemos usar una letra. Mi pregunta es,
¿Cuántos años tendrá Lupecio el año que viene? Bueno, vayamos paso a paso. Imagina que Lupecio tiene 6 años. El año que viene tendrá 7 años. Y si Lupecio tiene 12, el año que viene tendrá 13. Lo que hacemos para saber cuántos años tiene el año siguiente es sumar un año. Ahora bien, hemos puesto que Lupecio tiene X años. Sabemos que el año que viene Lupecio tendrá un año más. Y como en álgebra puedo sumar números y letras, Lupecio tendrá X más 1 años. Ya estás usando el álgebra. Ahora tú solo. ¿Cuántos años tenía Lupecio el año pasado? ¿Y cuántos tendrá dentro de 6 años? Te dejo unos segundos para contestar. Ok, bueno, miremos este ejemplo que aparece en este video. Nos pregunta cuál será la edad el año pasado. Sabemos que la edad, como es nuestro valor desconocido, es nuestra incógnita, va a ser nuestra variable y la vamos a identificar con la letra X. Entonces, si la edad actual es X, ¿cuánto o qué tendría que hacer yo a la edad actual para encontrar la edad que él tenía el año pasado? Tendría que restarle 1 a X. O sea, a la edad actual le voy a restar 1 año. ¿Y cuál será la edad dentro de 6 años? La edad sigue siendo mi incógnita y sigue siendo mi edad, mi valor actual. Entonces, si yo quiero saber cuántos años va a tener dentro de 6 años a mi edad actual, debo sumarle 6. Entonces, la primera expresión quedaría X menos 1 y la segunda expresión quedaría como X más 6. Veamos. ¿Acertaste? Bien, ya estás en el tren del álgebra. En el vídeo de hoy aprendimos que se suele usar la letra X para la incógnita, que en álgebra usaremos el punto como signo de multiplicación y en algunos casos nada, y que puedo usar cualquier operación combinando números y letras. Ok, bueno, aquí quiero detenerme en un momentico porque estas son los tres apartes de este video que quiero resaltar. Ahorita yo les mencionaba que podemos utilizar cualquier letra minúscula del alfabeto, pero generalmente se utiliza la letra X, la letra Y y la letra Z. Lo otro es que nosotros vamos a representar nuestra multiplicación o con un punto o simplemente en el álgebra no aparece ningún operador, sino que aparece la parte numérica, mi número, seguido sin ningún operador a mi variable, a mi incógnita, a mi parte literal. Entonces, cada vez que yo encuentre un número al lado de una letra, quiere decir que ese número va a multiplicar la letra sin necesidad de que haya ningún operador allí. Y el tercer punto es la representación de lo que es una expresión algebraica. Yo les decía cuando empezamos el video que una expresión algebraica no es más que la combinación de letras, números y los operadores de las operaciones. Entonces, aquí vemos claramente que eso se cumple. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha... Ok. Este es el primer video que nosotros tenemos allí en la guía. El segundo video, ya se los voy a abrir para que lo vean, que ya va un poquito más allá. Hola, somos Mariam. Y Muhammad. Venimos del lejano oriente a acompañarte en este apartado del sitio web Algebrando. En esta cápsula de aprendizaje llamada Traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico, aprenderás a identificar expresiones algebraicas a partir de un enunciado. El lenguaje algebraico permite generalizar situaciones aritméticas mediante el uso de letras y de números unidos por los signos de operación donde las letras representan cantidades desconocidas. Por ejemplo, 11AB más 4AB
menos 5AB entre 3. Una expresión algebraica se encuentra conformada por uno o más términos, que están separados por un signo de operación de suma o resta. El lenguaje algebraico te ayudará al razonamiento de problemas, ya que simplificará su estudio. Muchos alumnos se confunden al momento de traducir el lenguaje común al algebraico. En esta animación te daremos palabras clave que se relacionan con las operaciones matemáticas, las cuales te ayudarán a identificar las expresiones. Para la suma, existen ciertas palabras que poseen relación con esta, tales como más, incrementar, aumentar. De igual forma, hay palabras que se relacionan con la resta, como son diferencia, menos, disminuir. En el caso de la multiplicación, se manejan palabras como doble, triple, producto. Con la división se emplean palabras como cociente, mitad, tercera parte, entre, dividir. Para que tengas noción de la traducción, te presentaremos algunas expresiones. Por ejemplo, la expresión algebraica, la suma de dos números. Supongamos que un número es A y otro número es B. Tendríamos A más B. ¿Qué tal si nos piden obtener el cuadrado de un número? Aquí entran en juego los exponentes. Esta expresión nos dice que el número está elevado a la potencia 2. En este caso, X se halla al cuadrado. Las expresiones comienzan a complicarse. Por ejemplo, el doble de un número. La clave se encuentra en leer bien el enunciado. El doble hace referencia a 2 veces el número, en este caso, Y. A ver, ¿y si encuentro la expresión, la diferencia de dos números? La diferencia significa resta. Por lo tanto, a un número que puede ser M, se debe restar otro número que puede ser N. Entonces, cuando se nos menciona el cubo de un número aumentado en 5, ¿qué significa? El cubo nos da información de exponentes. Quiere decir que un número está elevado a la tercera potencia, en este caso, X cúbica. Y aumentar hace alusión a la suma, lo cual quiere decir más 5. Y si tenemos la expresión, la cuarta parte de la suma de los cuadrados de dos números. Los cuadrados señalan que cada número, por ejemplo, A y B, están elevados a la potencia 2, y la cuarta parte indica que se divide entre 4. ¿Qué tal esta expresión algebraica? El triple de un número disminuido en 12. Esta expresión establece la multiplicación de un número por 3, en este caso P, y se le resta 12. ¿Y si se nos menciona la semidiferencia de dos números? Semi significa mitad. Por ejemplo, semicírculo es igual a la mitad de un círculo, y la mitad se obtiene al dividir entre 2. La diferencia nos indica una resta. Por lo tanto, restamos dos números. En este caso, X menos Y dividimos entre 2. ¿Qué pasa si nos hablan acerca de la suma de tres números consecutivos? Para esta expresión debemos considerar que las literales pueden tomar cualquier letra del abecedario. Y si manejamos la misma letra aumentando en una unidad con respecto a la anterior, garantizamos que son consecutivas. En este caso, X más 1 más X más 2. Es importante hacer uso del paréntesis para cada expresión. Como último ejemplo, el cuadrado de un número más el doble del mismo número. El cuadrado significa que el número representado por A se encuentra elevado a la segunda potencia. Más nos indica que es una suma. Y el doble del mismo número, en este caso A, indica que lo debemos multiplicar por 2. ¿Estás listo para resolver un ejercicio? Te invito a realizar la siguiente actividad que aparece en nuestro sitio web. Ok. Bueno, ahora yo les voy a invitar, antes de empezar a hacer ya las actividades y de explicárselas, les voy a invitar como una actividad introductoria. Vamos a hacer una lista de todas aquellas expresiones que encontramos en este segundo video, que nos traducen las expresiones cotidianas o del lenguaje común
a expresiones algebraicas. Yo les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que vamos a hacer. Permítanme un momento, me voy a pasar al tablero para podérselos explicar mejor. Bueno, miren, aquí vemos la tabla de las que le hablé. En el último video que estuvimos viendo, nos hablaban de expresiones cotidianas que nosotros las debíamos transformar al lenguaje algebraico. Miremos la primera expresión. Dice, la suma de dos números. Como no sabemos cuáles son esos dos números, podemos escoger dos letras a las cuales le vamos a llamar X y Y. La suma de dos números lo puedo representar en el lenguaje algebraico como X más Y. El doble de un número. Aquí la palabra clave es la palabra doble. Nos está diciendo que está dos veces ese número. Es como si tuviéramos X más X, que recuerden que cuando tenemos la suma de sumandos iguales, eso se puede simplificar con una multiplicación, el doble de un número. La diferencia de dos números, aquí la palabra diferencia está haciendo referencia a una sustracción. Como no conozco los números, simplemente coloco dos variables, que en este caso yo escogí X y Y. La cuarta parte de la suma de los cuadrados de dos números. Los cuadrados de dos números están haciendo referencia a potencias, a exponentes. Y como es la cuarta parte de esa suma, debo dividirlo entre 4. La siguiente dice la semidiferencia del cuadrado de dos números. Tengo nuevamente el cuadrado de dos números. Y como es la semidiferencia, perdón, aquí no es una suma, sino diferencia. Diferencia, decíamos que hacía referencia a la sustracción. Y como es una semidiferencia, quiere decir de que está dividido entre 2. El triple de un número aumentado en 12. Triple de un número quiere decir 3 veces ese número. O sea, 3x. Aumentado en 12 quiere decir que le tenemos que sumar 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una transformación del lenguaje cotidiano, del lenguaje común o lenguaje actual, a una expresión matemática que denominamos lenguaje algebraico. Se llama lenguaje algebraico porque combina números, en este caso números y letras, y los operadores de las operaciones básicas. Bueno, vamos a continuar con la guía para ya empezar a trabajar lo que son las actividades, explicarle lo que son las actividades. Vámonos con la actividad número 1. La actividad número 1, vamos a buscarla aquí. Dice, resuelve el siguiente ejercicio. Observa las expresiones algebraicas que se presentan en la primera columna de la siguiente tabla, para las cuales se debe identificar el término desconocido o el contexto o la representación en el lenguaje común de dichas expresiones algebraicas. Para completar la tabla, usa las opciones que se presentan en la parte inferior de la misma. Bueno, vamos a ver. En esta tabla nosotros tenemos una expresión algebraica, tenemos los términos o el término desconocido, tenemos el contexto y tenemos el lenguaje común que corresponde a dicha expresión algebraica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar de estos valores, de estos enunciados, de estos términos que yo tengo acá en la parte inferior, yo voy a relacionar el que corresponda en cada espacio, voy a completar la tabla. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos la expresión algebraica 2x más 3. En esta expresión algebraica vemos que nuestra incógnita o nuestro término desconocido corresponde a la edad de una persona. El lenguaje común sería entonces
el doble de la edad de una persona más 3 años. El doble, porque vemos que está multiplicado por 2 la incógnita, más 3 años. Lo podemos también decir como el doble de la edad de una persona aumentado en 3 años. El contexto sería entonces la edad. Y así yo voy arrastrando y voy completando mi ejercicio, mi tabla. Miremos, por ejemplo, aquí, en el segundo ejercicio, dice la expresión algebraica es x más 2y. Nosotros nos podemos dar cuenta de que en este ejercicio tenemos dos términos desconocidos, que son dos números, x y y. Entonces, colocamos en este espacio el que corresponde y nos da, el ejercicio nos da el lenguaje común. Esta expresión corresponde a la suma de un número con el doble del otro. Aquí el contexto sería numérico, porque estamos hablando de cantidades, de números. Entonces les voy a dejar a ustedes estos 3 ejercicios que están acá abajo. Ustedes van a colocar en estos espacios el que corresponda de estas opciones que tenemos aquí en la parte de abajo. En la actividad 2 nos dice, traduce del lenguaje ordinario, que es el mismo lenguaje actual, lenguaje común, lenguaje cotidiano, lo podemos expresar de diferentes maneras. Lo vamos a traducir a las expresiones algebraicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aparear cada una de estas expresiones algebraicas con el lenguaje común que corresponde. A cada una de estas expresiones algebraicas le corresponde un número. Entonces, yo voy a buscar cuál es el lenguaje común que corresponde a esa expresión. Entonces, vamos a colocar qué expresión algebraica correspondería a esta expresión. El cubo del doble de un número menos 8. El cubo del doble de un número menos 8. Vamos a buscar una expresión algebraica que corresponda a eso que yo tengo allí. El cubo del doble de un número, aquí vemos que el número está multiplicado por 2, o sea, el doble de un número menos 8, el cubo porque está elevado a la 3. Entonces, esta expresión algebraica, que es la expresión algebraica número 5, yo la voy a ubicar aquí donde corresponda. Y así voy a hacer el apareamiento con cada una de las expresiones que tengo a la derecha con la expresión matemática que tengo a la izquierda. En este espacio que está aquí, lo que tengo que hacer es completar cuál es el lenguaje cotidiano que iría aquí para la expresión algebraica número 7. ¿Cuál es la expresión algebraica número 7? Tengo 2 veces o el doble de la suma de 2 números. Lo coloco el doble de la suma de 2 números. Y a ustedes les toca completar el resto de los espacios que está en blanco. Por último tenemos la actividad número 3. En la actividad número 3 tenemos 2 ejercicios. En el ejercicio 1 debemos identificar los elementos desconocidos que relacionan cada enunciado y nombrarlos con una letra. Es decir, vamos a mirar cuáles son los valores que yo desconozco y vamos a establecerle a esos valores una incógnita. Vamos a ver en el ejercicio 1. En el ejercicio 1 me dicen, el punto A, el perímetro de un rectángulo cuyos lados mayores miden el doble de los lados menores, los cuales miden cada uno 3b. Entonces, el primer dato que tengo es el lado menor. El lado menor dice que cada uno mide 3b. El lado mayor dice que mide el doble de los lados menores, o sea, 2 veces el valor de los lados menores.
como cada lado menor mide 3b y el lado mayor es el doble, entonces la expresión que corresponde al lado mayor sería este que acabamos de colocar allí. Y el perímetro, que es lo que nosotros vamos a hallar, el perímetro del rectángulo, lo puedo identificar con la letra P. Y así vamos a hacer con cada uno de estos ejercicios. En el punto 2, en el ejercicio 2, dice, construye las expresiones algebraicas para cada uno de los anteriores enunciados. Entonces, es el mismo enunciado que hicimos aquí en el ejercicio A, que lo que nos está pidiendo es el perímetro de un rectángulo, cuyos lados mayores miden el doble de los lados menores, y los lados menores miden cada uno 3b. Entonces vamos a resolver o a construir la expresión algebraica para este enunciado. Lo primero que debemos recordar o tener en cuenta es que, permítanme un momentico aquí, es que un rectángulo tiene 4 lados, ¿cierto? Estos dos lados paralelos son iguales, son de la misma magnitud, y este lado con este lado, que también son paralelos, tienen la misma magnitud. Cuando nosotros hablamos del perímetro de un polígono, estamos hablando del borde, del contorno de la figura, que en este caso corresponde a sumar cada uno de sus lados, pero como yo, o sea, sería el perímetro del rectángulo sería igual a este lado que está aquí, o a los lados menores, 2 veces los lados menores. Miren que los lados menores serían estos, que son los que tienen menor longitud. Sería 2 veces, perdón, 2 veces los lados menores, pero cada lado menor mide 3b, más los lados mayores, que sería 2 veces, como los lados menores miden el doble de los lados menores, miren cómo nos queda la expresión. Y aquí lo único que tenemos que hacer es resolver. Aquí nos daría 2 por 3, 6b, más 2 por 2, 4 por 3, 12, daría 12b. Más adelante nosotros vamos a aprender a sumar expresiones algebraicas, pero desde ya les anticipo que cuando tenemos expresiones algebraicas que son semejantes, es decir, que manejan la misma variable con el mismo grado, simplemente sumamos la parte numérica. En este caso nos quedaría 18. Pero con que ustedes hallen la expresión algebraica que corresponde, es suficiente. El ejercicio está resuelto. Entonces, ¿qué nos toca en esta tercera actividad? En esta tercera actividad tenemos que primero identificar las variables para cada ejercicio y después identificar la expresión algebraica para cada enunciado. Entonces, vamos a ir realizando con estas pautas los ejercicios, las actividades, y si ustedes tienen una duda adicional o no entienden algo, me escriben por el chat de la plataforma del colegio y yo recojo todas esas inquietudes y se las aclaro en un nuevo video. Espero que les haya sido de ayuda, que haya quedado todo claro y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga.